Los 10 actores más degenerados del cine de oro mexicano. Dicen que la época de oro del cine fue la etapa más glamorosa del espectáculo mexicano, pero pocos revelan lo que ocurría tras bambalinas. Actrices adolescentes, fiestas privadas, favores sexuales a cambio de roles y encuentros turbios en mansiones de lujo. Aquí no existían caballeros, solo íconos del séptimo arte envueltos en comportamientos que hoy serían impensables. En este video descubrirás a los intérpretes más escandalosos del cine clásico mexicano, según rumores ocultos, testimonios olvidados y biografías censuradas por años. Algunos los recuerdas como galanes, otros como figuras respetables, pero después de esto, su legado nunca volverá a ser el mismo. Miguel Inclán, el villano que traspasó la pantalla. Era el rostro de la maldad por excelencia, cejas gruesas, voz rasposa, mirada que helaba la sangre. Miguel Inclán se consagró como el símbolo del antagonismo en el cine de oro. Sin embargo, su personalidad fuera de escena resultaba igual o más aterradora que sus personajes. Los rumores lo pintaban como un depredador que exigía favores especiales a actrices novatas. Se murmuraba que, durante filmaciones en locaciones remotas, aprovechaba su influencia para presionar a coristas y extras, muchas de ellas jóvenes e inexpertas. Nunca hubo denuncias formales, eran otros tiempos, pero los comentarios entre el equipo técnico eran un secreto a voces. Incluso se decía que prefería a aquellas con roles secundarios, pues resultaban más vulnerables a cambio de un par de líneas en el guión. Nada se comprobó, pero cuando el humo es tan denso, difícilmente no hay fuego. Joaquín Pardavé, el tirano perfeccionista. Actor, director, guionista y compositor, Joaquín Pardavé era un talento multifacético. Nos regaló personajes inolvidables como El Baisano Jalil y canciones que aún perduran. Pero tras esa máscara de bonomía se escondía un obsesivo del control. En sus sets, las improvisaciones estaban prohibidas. Los guiones eran sagrados. Quien osara sugerir un cambio era humillado frente al equipo. Actores jóvenes relataron que un error en escena podía significar el ostracismo durante el resto de la producción. Esto es cine, no una guardería, solía escupir. Pero lo más perturbador eran los rumores sobre sus métodos para descubrir nuevos talentos. Organizaba cenas íntimas en su residencia, invitando a aspirantes sin representantes, prometiéndoles oportunidades. Algunas obtenían roles menores tras esas reuniones, otras desaparecían del medio al rechazarlo. Testimonios recopilados por historiadores hablan de manipulación psicológica. Pardavé usaba su poder para abrir puertas o sellar carreras. Su asistente confesó que muchas actrices se sentían atrapadas entre el sueño de la fama y el miedo a ser tachadas de difíciles. Curiosamente, su imagen pública era la de un hombre de familia devoto. En una época donde los poderosos operaban sin consecuencias, su doble vida quedó impune. Emilio, el Indio Fernández, el genio violento. Si Pardavé era un tirano discreto, Emilio Fernández era un huracán de furia y genialidad. Director de María Candelaria, ganadora en Cannes, inspiración para el diseño del Oscar y figura clave del cine nacional. Pero su temperamento era tan legendario como su talento. Veterano de la revolución, contrabandista y alcohólico, llevaba una pistola en el set y no dudaba en disparar al aire si algo lo contrariaba. Con el Indio, un error es una puñalada personal, decía su fotógrafo. En el amor, fue igual de destructivo. Su relación con Columba Domínguez, a quien descubrió cuando era una adolescente, fue un torbellino de control y abuso, celos patológicos, aislamiento y vigilancia constante. Cuando Columba intentó huir, la persiguió y, en un acto de crueldad imperdonable, secuestró a su hija durante años. Aunque jamás se redimió, su leyenda opacó sus miserias. Murió solo, encerrado en su propia mitología. Incluso llegó a amenazarla con arruinar su carrera para siempre. Su hija Jacaranda creció siendo testigo de esas tensiones domésticas, un ambiente que hoy sería catalogado como violencia psicológica, pero que en aquel entonces se disfrazaba de amor apasionado. El Indio tampoco era ajeno a los problemas legales. En los años 70 fue acusado de homicidio tras un altercado donde un hombre murió por disparos. Emilio alegó legítima defensa y, contra todo pronóstico, salió absuelto. El caso solo reforzó su aura de impunidad. Ricardo, el gorrión cantor del valle, la voz que el alcohol silenció.
Ricardo del Valle, el gorrión cantor, lo tenía todo, una voz angelical, carisma desbordante y el físico de un galán de cine. En pantalla era el romántico incorruptible, pero tras bambalinas, su adicción al alcohol escribía otra historia. Llegadas tarde a rodajes, diálogos olvidados, peleas en cantinas. Al principio sus excusas eran toleradas. Es artista, es bohemio, decían, pero pronto los arranques de genio se convirtieron en un declive imparable. Juraba en público dejar la bebida mientras sus manos temblaban por la abstinencia. Canciones canceladas, papeles perdidos y esa voz dorada que se agrietaba con cada resaca. Los mismos que lo aplaudían ahora murmuraban: «La vida lo ha golpeado duro», ignorando que él era su propio verdugo, librando una batalla perdida contra el reflejo en el fondo de su copa. Rafael Banquells, el depredador de Habitación 303. Aunque hoy se le recuerde como respetable director de telenovelas, Banquells tenía una doble vida en el cine. Caballero de modales exquisitos en público, pero en giras teatrales organizaba lecturas de guión en habitaciones de hotel con actrices novatas. «Ven, evaluemos tu potencial», susurraba con una sonrisa que helaba la sangre. El rumor más persistente, prefería víctimas sin experiencia, más fáciles de manipular. Muchas evitaban quedarse solas con él, pero pocas hablaban. Era un juego peligroso. ¿Era un perfeccionista o un depredador que usaba su poder para cazar en silencio? Manuel, el coleccionista. El villano tras el reparto. Nunca fue protagonista, pero su nombre susurrado en los camerinos aterrorizaba a las actrices de reparto. Bajo la excusa de mejorar la química, las invitaba a ensayos privados, regalaba joyas y promesas a cambio de favores. El personal lo apodaba el coleccionista. Se rumoreaba que guardaba fotos íntimas de sus víctimas como trofeos. Sin escándalos públicos, su talento para manipular desde las sombras lo convirtió en el secreto más sucio del gremio. Julio Villarreal, el lobo con piel de mentor, intelectual, fundador de compañías teatrales, el patriarca de la cultura mexicana. En su casona de Coyoacán, entre copas de vino y discursos sobre arte, seleccionaba a sus víctimas, jóvenes actrices que creían estar frente a un maestro. Las invitaba a clases privadas, donde el arte era pantalla para abusos calculados. Su prestigio lo blindaba. ¿Quién denunciaría al gran Julio Villarreal? Mientras, él seguía dirigiendo obras, repartiendo sabiduría y cicatrices. La residencia de Julio Villarreal en Coyoacán, con su fachada imponente y jardines bien cuidados, era el escenario perfecto para sus macabros juegos de poder. Tras las sesiones de teatro donde interpretaba al mentor sabio, las puertas se cerraban y comenzaba su verdadera actuación. Actrices jóvenes, ilusionadas con recibir consejos del gran maestro, entraban con sueños de fama y salían con miradas vacías y carreras truncadas. Los ejercicios de actuación se transformaban en pruebas humillantes, donde la lealtad se medía en escalofriantes intercambios de favores. El mismo hombre que recitaba a Lorca con lágrimas en los ojos era capaz de destruir una carrera con solo un chasquido de dedos, dejando a sus víctimas atrapadas en una red de silencio y complicidad. Tito Junco, el actor de voz profunda y mirada penetrante, perfeccionó el arte del acoso sistemático. Durante sus giras teatrales, siempre había una habitación reservada para ensayos especiales con las actrices más jóvenes del elenco. Su método era calculadamente lento. Primero el elogio profesional, luego el contacto casual, finalmente la invitación que no podían rechazar. Las que se resistían encontraban sus papeles reducidos a meros extras sin diálogo. Los rumores sobre su colección de fotografías comprometedoras circulaban como advertencia velada entre las nuevas generaciones de actrices, que aprendían rápidamente a nunca quedarse solas en el set con el señor Junco. Detrás de la máscara de payaso de mantequilla se escondía un depredador sexual que aprovechaba su imagen de bufón inofensivo, sus bromas pesadas en los camerinos femeninos, sus visitas sorpresa para buscar objetos perdidos y sus manos siempre buscando excusas para tocar donde no debía, creaban un ambiente de terror disfrazado de comedia. Las actrices novatas recibían el consejo en voz baja: si mantequilla entra al vestuario, sal inmediatamente. Pero en una industria donde el trabajo escaseaba, muchas soportaban en silencio sus avances, mientras el cómico acumulaba víctimas como si fueran trofeos de su popularidad.
Augusto Junco, el menos conocido de los hermanos Junco, tejía su red de abusos desde las sombras. Su obsesión con Dolores del Río lo llevó a buscar en las actrices jóvenes sustitutas imperfectas para su amor no correspondido. En su academia de actuación, los ejercicios de interpretación se convertían en pruebas de sumisión, donde las alumnas más vulnerables eran sometidas a humillantes lecciones privadas. A diferencia de su hermano Víctor, que brillaba en la pantalla, Augusto prefería el anonimato que le permitía operar sin ser notado, acumulando secretos que se llevó a la tumba. Estos depredadores del cine de oro compartían un modus operandi siniestro. Usaban su posición de poder para crear sistemas de abuso perfectamente engranados. Las víctimas callaban por miedo a represalias profesionales, mientras los verdugos acumulaban prestigio y reconocimiento. Hoy, cuando miramos atrás a esa época dorada del cine mexicano, debemos recordar que detrás del glamour y las películas inolvidables, existió también esta oscura realidad de abuso sistemático. Los nombres de estos actores pueden estar grabados en placas conmemorativas, pero su legado real es una lección sobre los peligros del poder sin control y la importancia de romper el silencio, incluso décadas después. Tras la fachada de glamour y arte del cine de oro mexicano se escondían historias que nunca llegaron a las pantallas. ¿Quién habría imaginado que el cómico más querido, aquel que arrancaba risas sinceras al público, era también uno de los depredadores más insistentes cuando las cámaras se apagaban? Su máscara de alegría escondía una realidad perturbadora, una sombra que persiste hasta hoy sobre su legado. Eduardo Arosamena, el intelectual de mirada penetrante y discursos elocuentes, era considerado un pilar de la cultura cinematográfica, pero en los pasillos mal iluminados de la ANDA, donde debía proteger a los actores, circulaban relatos muy distintos. Jóvenes actrices contaban en voz baja sobre sus métodos particulares para descubrir talentos, reuniones a puerta cerrada, poemas de contenido inquietante y sesiones que poco tenían de pedagógicas. Años después, biografías revelarían fragmentos escalofriantes de sus diarios, donde hablaba de la pureza del arte encarnada en cuerpos sin malicia, frases que hoy suenan a justificaciones macabras. Su prestigio era tal que nadie osaba enfrentarlo en vida, pero la duda queda flotando. ¿Realmente era solo un intelectual apasionado? Carlos López Moctezuma, con su porte aristocrático y voz de mando, era el villano perfecto en pantalla. Fuera de ella, su comportamiento generaba incomodidad entre sus colegas. Observaba demasiado durante los ensayos, hacía preguntas personales disfrazadas de interés artístico y siempre encontraba excusas para involucrarse en los castings femeninos, especialmente para papeles secundarios. Nunca hubo denuncias públicas, pero el ambiente en los estudios era claro. Se le admiraba por su talento, pero también se le temía. Como decían entre dientes los técnicos, con él, mejor no quedarse solo. David Silva, el ídolo de mirada intensa y físico imponente, encarnaba como nadie la virilidad en el cine mexicano. Pero detrás de ese magnetismo se escondía un temperamento explosivo. Actrices de reparto relataban que David no entendía la palabra no, o peor aún, la ignoraba deliberadamente. En los sets, invadía espacios personales durante las escenas. En las fiestas, convertía las interacciones con mujeres en competencias de conquista con otros actores. Su furia era legendaria. Un rechazo podía desatar gritos, intimidación y amenazas. El Toro, como le llamaban algunos, no solo por su fuerza física, sino por la manera en que embestía contra cualquier obstáculo a sus deseos. Estas historias nos obligan a preguntarnos, ¿fue realmente dorada esa época del cine mexicano? Estos actores, aplaudidos y condecorados, dejaron tras de sí no solo películas memorables, sino también cicatrices invisibles en quienes tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino fuera de cámara. Hoy, cuando revisamos su legado, la pregunta queda flotando: ¿cuánto de lo que vemos en pantalla es arte verdadero? ¿Y cuánto es el reflejo de un sistema que permitía y hasta celebraba estos abusos? El cine de oro nos dejó obras maestras, pero también una lección incómoda sobre el precio del silencio y los peligros de mitificar a las figuras públicas. Quizás sea hora de mirar atrás sin nostalgia ciega, reconociendo tanto el brillo como las sombras de esa época. Después de todo, la verdadera grandeza del arte no está en ocultar sus miserias, sino en confrontarlas.
Después de conocer estas historias, ¿cómo ves ahora el cine de oro? ¿Fue una era de gloria o solo una fachada brillante que ocultaba la podredumbre? Estos actores fueron aplaudidos, galardonados y recordados con nostalgia, pero entre bastidores dejaron cicatrices que nunca aparecieron en pantalla. Déjanos tus comentarios y reflexiones. Si valoras que estas verdades salgan a la luz, no olvides dar like y compartir este video. Así ayudas a que más personas conozcan la historia completa. No te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando los secretos mejor guardados del espectáculo. Hasta la próxima y gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras del cine de oro. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.